Bienvenidos todos, muchísimas gracias por hoy viernes estar aquí con nosotros. Está atendiendo nuestro llamado porque siempre, bueno, nuestros aliados y la Asociación Venezolana de Gestión Humana son incansables para poder llevarles a ustedes toda esta información, herramientas de gran valor que los ayuden a su gestión, porque no nos queda de otra sino que aprender, 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 y nosotros por supuesto ofrecerles con el mayor amor del mundo, todas estas herramientas de información pertinente que necesitamos hoy en día, porque como le comentaba a José, este año es distinto al año pasado. El año pasado, por supuesto, nos agarró la pandemia así despavoridos, no sabíamos qué hacer, muchos nos quedamos paralizados, otros no. Pero hemos ido aprendiendo entre el ensayo y el error. Entonces, bueno, este año es distinto y por eso debemos evaluar bien qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, cómo están respondiendo nuestros equipos y nuestros colaboradores. Eso es importante como líderes de recursos humanos o como profesionales a cargo de equipos. Debemos estar atentos muy minuciosamente con todas las reacciones que tengan nuestros equipos y nuestros colaboradores. Yo creo que eso es de vital importancia. Es totalmente distinto al año pasado. No podemos implementar la misma fórmula que veníamos implementando porque esto va cambiando cada día. Así que bueno, hoy tenemos el placer, el gusto de tener a José Manuel Gimón, quien es abogado, experto en seguridad y salud laboral. De verdad que muchísimas gracias, José, por este espacio que nos das y nos brindas tu tiempo para nosotros tener claridad de lo que está pasando y de lo que debemos hacer con todo el tema de bioseguridad en nuestras organizaciones. Así que bueno, bienvenido, muchísimas gracias, bienvenidos todos. Como ustedes saben, en nuestras actividades pueden hacer las preguntas vía chat y yo estoy atenta por acá para que José se la vaya respondiendo cualquier inquietud o información que requiera. Así que bueno, bienvenidos y muchísimas gracias. Bienvenido, José. Adelante. Gracias, Emilce. Y la verdad que muchísimas gracias a ti y a todos los que me regalaron un poquito de su tiempo o tomaron un poquito de su tiempo para escuchar mi opinión al respecto. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Este año es un año distinto al pasado, sobre todo en materia de bioseguridad, ya que muchas organizaciones el año pasado fue que tuvimos nuestro primer contacto con temas de bioseguridad. Sé que en la industria de alimentos, sé que en el sector salud y algunas que otras manejaban el tema, pero nunca con la profundidad y con la atención que necesitó o que ha venido generando de necesidad dentro de las organizaciones, como es el hecho del COVID-19, ¿no? Una cosa bien particular. Sin embargo, a todos los que están en este chat quiero felicitarlos porque pues pasamos el 2020, estamos ya aquí en el 2021, fue difícil, lo vimos bien cuesta arriba, no todos llegaron. Tú sabes Okay. que en diciembre me da una risa porque muchos, no sé si ustedes lo vieron, decían el mensaje de Navidad y el 31 de diciembre decían cuando ya estaba el 1 de enero, decía Yumanji, el grupo completo de la familia diciendo Yumanji, lo logramos, ¿no? No, eso es, tú sabes que eso es divertidísimo porque yo lo escuché y yo le preguntaba, ¿sabes que ahí no te queda otro que preguntarle a los chamos? Porque son los que saben. Sí, Digo, sí, ¿qué? sí. Ya va, yo sé que Jumanji es la película y el juego, pero ¿a qué se esto? Y me dice, mira, tú no sabes que eso es algo que corrió en las redes y en definitiva es como para hacer un alto ya a esta situación y decir, oye, ya terminó el juego, pues Sí, ya ganamos. es correcto, Y, es correcto. y efectivamente, todos somos ganadores, ¿ok? Así es. Porque de verdad que nos enfrentamos a una situación bastante compleja, que además en el caso de nosotros los venezolanos, como yo le digo a todo el mundo, el COVID-19 cayó como la guinda del helado favorito tuyo, o sea, terminó de poner pues el adorno que le faltaba a la torta, como dicen, porque la verdad es que nosotros veníamos de una situación bastante compleja, este,
Desde marzo tenemos un decreto de alarma, pero ya veníamos casi, si no me equivoco, un año y medio con un decreto de emergencia. O sea, éramos un país que además del tema de hiperinflación, estábamos sometidos a una serie de situaciones bien complejas que sobre todo a los empresarios, estas situaciones representaban retos bien importantes, ¿no? Y ni quiero contar para todas aquellas personas que manejan lo que es recursos humanos. O sea, eso es la tarea del año pasado fue una labor titánica, ¿no? Yo digo que los especialistas de seguridad y salud nos tocó entender a profundidad el tema del COVID, pero en materia de recursos humanos, surgió esta figura del teletrabajo que efectivamente sí, ya existía. Teníamos una idea en Venezuela. Habían algunas organizaciones que lo implementaban dentro de su proceso productivo, pero es que aquí, después del 13 de febrero, casi el 80% de la masa laboral pasó a sus casas. Entonces, eso para los que manejan temas de recursos humanos, se volvió una cosa loca. ¿Qué pago? ¿Qué no pago? Las vacaciones. ¿Cómo hago para retener a la gente? Porque además teníamos un proceso inflacionario loquísimo, ¿no? Porque el fenómeno venezolano económico es muy particular, porque si tú te pones a ver en términos de devaluación, en los 2 últimos años no ha sido tan importante como el tema inflacionario. Y eso a veces a uno le genera esa sensación de que pareciera que, aun cuando estábamos pagando en moneda fuerte, de alguna u otra manera, pues las cosas seguían aumentando, ¿no? Obviamente esto todo tuvo un impacto dentro de las organizaciones, el tema del COVID-19 comenzó a tomar un papel protagónico a nivel de Estado y bueno, y comenzó a salir toda esa normativa relacionada con temas de bioseguridad, que como son la resolución 090 y bueno, y por último esta providencia 060 del INSACEL relacionada con los programas de bioseguridad, cosa que de alguna u otra forma, desde mi punto de vista, pienso que llegó tarde, ¿no? Pero como todo, llegó. Entonces, la idea de nuestra reunión del día de hoy, quizás el tema les sonará a algunos un poco al lado de los cabellos, pero recuérdense que más allá de yo tener una vocación importante hacia los temas de seguridad y salud, pues toda la vida he sido un abogado de litigio especializado en temas de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Y yo comentaba en el escritorio que a mí me llamaba mucho la atención la manera en que se estaban implementando los protocolos de seguridad, porque de alguna u otra forma yo sentía que la gente estaba actuando de manera mecánica, que la gente estaba haciendo las cosas porque los otros lo hacían y no teníamos una idea clara de si efectivamente estos protocolos que estábamos implementando o la forma en que lo estábamos haciendo era la más correcta. Y yo dándome cuenta de esta situación y por el otro lado, viendo la complejidad del SARS-CoV-2, ¿ok? Y sobre todo las secuelas que puede dejar en los seres humanos la exposición a este virus. Entonces yo comencé a atar cabos y dije, oye, ya va. Efectivamente, todavía no hay nadie que haya sido lo suficientemente descabellado para considerar el SARS-CoV como una enfermedad de origen ocupacional. Ok, gracias a Dios. Sin embargo, como todo, pues el papel aguanta lo que sea y los tribunales venezolanos a veces son un poquito locos, pero uno decía, está bien, no puede ser considerada una enfermedad de origen ocupacional, pero el manejo de esta situación pudiera ocasionar algún tipo de accidente y este accidente, un contagio, que siendo alegado por un trabajador, implicaría automáticamente pues la revisión de toda nuestra gestión de seguridad y salud para determinar los distintos tipos de responsabilidad que nuestra legislación establece para las organizaciones. Entonces, por eso fue que se me ocurrió comentarle a Emilce y colocar este título que la verdad a veces cuesta entenderlo, pero que en definitiva quizás es lo que nosotros hemos manejado. Algún tipo de demanda en materia de seguridad y salud o conflictos de este estilo, sabemos que es perfectamente, de alguna u otra, es oportuno.
¿Ok? Y aquí ya entrando, cambiando un poquito, volviendo un poquito al tema inicial, debemos entender que ya, de alguna u otra forma, el año de la novatada en cuanto al COVID-19 ya lo pasamos, que fue el 2020, con una ventaja en Venezuela, que es que de alguna u otra forma nos llega la información, como vamos un poco rezagados, nos llega la información de lo que ha ocurrido en otras latitudes, lo cual nos permite de alguna u otra manera hacer frente con herramientas ajustadas a lo que es la patología de mejor forma que aquellos que de alguna u otra forma están en la primera línea de batalla. Entonces, hemos contado con la información, de alguna u otra forma debemos agradecer a nuestro personal de seguridad y salud y de recursos humanos que había mantenido para la fecha de la pandemia las gestiones al día, de manera que esto, aunque fue el año de la novatada, creo que lo hicimos muy bien y pudimos afrontar la situación de la mejor forma. Pero ahorita ya pasó ese año, ya sabemos de alguna u otra forma qué es lo que debemos hacer y sabemos y tenemos claro que hasta que no se vacune al total de la población, siempre estaremos expuestos a esta situación. Yo estimo que en Venezuela estaremos en este esquema de 7x7, si no me equivoco, hasta el tercer trimestre de este año. Podría ser aún más, no lo sé, porque recuerden que de alguna u otra forma, ahorita es que estamos sintiendo un mayor impacto del virus en nuestra población, así que todo dependerá pues de las estrategias que fije el Estado para de alguna u otra forma modificar esta situación. Eh, Emilce, ¿me podrías pasar la siguiente lámina? Que no tengo el control. Ok. Fíjense lo siguiente, ¿no? Y quizás esta es una lámina que de alguna forma ya hemos tocado en nuestra conversación inicial, ¿no? La gestión de seguridad y salud hoy en día en Venezuela, o para implementar una correcta gestión de seguridad y salud, oye, estamos viendo una serie de situaciones que nos están poniendo bien cuesta arriba, ¿no? Y que yo básicamente voy a mencionar, como todos sabemos, el COVID-19, o SARS-CoV-2, como me gusta más llamarlo, ya que es su nombre real. Efectivamente, esta patología que desconocíamos todos y que además entraba dentro del rango de los riesgos biológicos, que muy pocas organizaciones manejaban o tenían una política para atender esto, ya que no lo habían detectado dentro de los riesgos inherentes a su operación, vino a poner las cosas bien cuesta arriba, sobre todo por el tema de la falta de información y sobre todo por el excesivo nivel de contagio de la misma. Luego, tenemos hoy en día una situación bien particular que vi por ahí que estaban preguntando sobre el tema del teletrabajo. Y yo digo, efectivamente, el tema del teletrabajo es el más importante porque son aquellas personas que están trabajando a distancia. Pero recuérdense una cosa, en el caso de Venezuela, ¿okay? Hay muchas actividades que son presenciales, entonces no tenemos al personal en teletrabajo, lo tenemos de alguna u otra forma en una especie de reposo, de descanso, de suspensión de la relación. Es una situación completamente atípica, pero que de alguna u otra forma nos pone a nosotros como garantes de la gestión de seguridad y salud de las organizaciones en el radar, un grupo de personas que no están trabajando, pero que de alguna u otra forma permanecen activos dentro de la nómina de la organización en unas condiciones bien particulares. Y por último tenemos esos trabajadores híbridos. Nosotros estamos acostumbrados a las organizaciones en materia de seguridad y salud a trabajar perfiles muy puntuales, generalmente presenciales. Ahorita nos encontramos que en donde, por ejemplo, aplican esas organizaciones que aplican el esquema de 7x7, tenemos una semana presencial y otra semana en su casa. Entonces, ¿cómo manejamos eso? ¿Cómo hace la gerencia de seguridad y salud para cumplir los objetivos, para cumplir esa obligación que está establecida en la LOPSIMAT? Por otra parte, tenemos el INSACEL y su GERESAT, que de alguna u otra forma ha sido quizás el factor que va a influir de manera negativa en la gestión de las organizaciones. ¿Por qué? Porque si bien en años anteriores contábamos con poco o casi nada de apoyo en materia de información sobre los temas generales en materia de seguridad y salud de parte de este organismo, hoy en día nos encontramos en que, salvo
la Providencia Administrativa 060, referente a los programas de bioseguridad, sobre cuyo contenido no quiero hablar porque a mí me parece que es un desastre, ¿okay? Sobre todo la manera que se estructura y sobre todo la potestad que se le da al presidente del INSACEL, que de alguna u otra forma puede decidir que tú no tienes aprobado tu programa de bioseguridad. Entonces, en realidad no me gustó, y para todos ustedes que de alguna u otra forma no son ajenos a la situación del INSACEL y sus distintas ERESAT, llama mucho la atención que hay unas que casi no están operando, inclusive hasta dentro del mismo INSACEL, en su consultoría jurídica. A veces es muy difícil de alguna u otra forma conseguir un funcionario que mantenga en control toda la documentación que maneja dicha gerencia, entendiéndose que a nivel de las consultorías jurídicas del INSACEL es donde nosotros llevamos acá o presentamos todas las consultas o todas aquellas aclaratorias que nosotros en cuanto a materia de seguridad y salud queremos realizar frente al órgano administrativo. Entonces, oye, sin el órgano administrativo en materia de seguridad y salud prestando el apoyo adecuado, eso se vuelve algo súper complicado, ¿no? Luego tenemos otro tema que a veces uno dice, pero ¿qué influye este tema para nosotros las organizaciones en materia de seguridad y salud? Señores, llegó la digitalización, con todo este personal trabajando a distancia, con todas estas situaciones tan complejas, con la falta de movilidad que existe dentro del territorio, las organizaciones tuvieron que no solamente actualizarse volando en materia de bioseguridad, sino tuvieron que actualizar sus sistemas, comenzaron a digitalizar data de manera de que fuera accesible a todos sus colaboradores en los distintos sitios, y eso genera una situación de estrés y unas complicaciones operativas que de alguna u otra forma no pueden escapar del ojo de una gerencia de seguridad. Después el tema energético. El tema energético en materia de seguridad y salud, aunado al COVID, es un caos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma, todos estos protocolos de bioseguridad requieren de la presencia de fuentes de energía dentro de las organizaciones. Por ejemplo, si yo tengo una organización que no tiene luz, efectivamente, o muy probable, porque la verdad es que creo que todas las organizaciones que manejan el servicio de agua lo hacen con bombas hidroneumáticas, pues no van a poder garantizar ese servicio, y por ende lo más básico en materia de bioseguridad, que es el lavado de manos o el acceso a los sanitarios, no lo voy a poder cumplir. Y este es uno de muchos ejemplos, ¿no? En materia de seguridad y salud, el tema energético sobre todo influye para los efectos de el arranque de las operaciones de manera segura, que ahorita con el tema del COVID, que uno dirá, bueno, pero ¿en qué afecta la operatividad de una siderúrgica el COVID? Señores, en los equipos de protección personal, recordemos que las mascarillas que se utilizan ahí no son las adecuadas para protegerte contra el COVID. Muchas veces están diseñadas para protegernos de polvo. Entonces, son temas que de alguna u otra forma uno tiene que meterle el ojo. Obviamente aquí tengo que meter un tema que sonará loco, que es la caída de la demanda. Obviamente las organizaciones o son mucho más pequeñas y en su mayoría están vendiendo menos, por eso hay un menor ingreso y por eso hay la disponibilidad de presupuesto para poder manejar todos los temas dentro del cual no escapa la seguridad y la salud es mucho menor. ¿Okay? Y recordemos algo que es bien importante, por ejemplo, el impacto que tuvo en el presupuesto de las organizaciones el tema COVID es altísimo. Tuvimos que incorporar una serie de barreras físicas y de barreras químicas para evitar o minimizar la entrada del virus a nuestras organizaciones, que resultó ser un gasto importante para ellas. Después el tema de salud. ¿Okay? Sí, nosotros debemos ser honestos, sabemos que el sistema de salud está colapsado desde hace muchos años y quizás dentro de las organizaciones, con el apoyo de nuestros servicios de seguridad y salud, hemos venido tratando de suplir esa carencia, sobre todo en lo que respecta a atención primaria. Pero es que ahorita con el tema COVID, de alguna u otra forma, esto vino a complicarlo más porque nuestros servicios de seguridad y salud, en la mayoría, ¿okay? Y esto me refiero muy puntual al tema de los médicos, no tenían la formación en protocolos de bioseguridad que pudieran garantizar una gestión de seguridad y salud y medio ambiente acorde con las necesidades y con la situación COVID, ¿no? Por supuesto que entra un tema que no puede estar de lado, que es las divisas, y todos dirán, ¿pero qué tiene que ver las divisas? Es el mismo tema de la caída de la demanda. Obviamente todos estos GPP, todos estos productos que de alguna u otra forma son necesarios, en su mayoría son importados, y las organizaciones quizás no tienen el acceso a las divisas para
poder adquirirlos. Los sindicatos, los CPT, los delegados de prevención, por supuesto, que el comportamiento de los mismos, el cual debo admitir que ante la pandemia ha sido favorable, y pienso que de alguna u otra forma eso se debe al comportamiento de los colaboradores orientado a salvaguardar sus puestos de trabajo, cosa que me sorprende gratamente, ¿ok? Porque en años anteriores uno podría a veces pensar que las personas no le importaban los trabajadores, su trabajo, y que a los sindicatos y a los delegados de prevención su fin no era otro que acabar con las organizaciones. Esto ha cambiado, creo que la gente se está dando cuenta de cuál es verdaderamente la gallina de los huevos de oro y están siendo mucho más colaboradores. Sin embargo, por supuesto, persisten las figuras de delegados y sindicatos bien conflictivos que han puesto bien cuesta arriba la implementación de la gestión de seguridad y salud. La diáspora. Bueno, la diáspora es una locura porque de alguna u otra forma ha afectado la gestión de seguridad y salud de las organizaciones, porque es muy difícil conseguir hoy en día una organización que tanto cuente con sus delegados de prevención, con su comité actualizado, porque tienen una rotación de personal muy grande. Y ni les cuento el personal en materia de seguridad y salud. Y esto nos afecta de manera importante y nos ha llevado a colocar en posiciones estratégicas a personas que quizás no cuentan con la experiencia necesaria, lo cual nos pone, pues, de alguna u otra forma en desventaja, y es algo que considero que debemos observar, ¿no? El tema de la delincuencia, obviamente, en todas sus formas, ¿ok? Desde la que azota a nuestro personal en su traslado hasta la misma delincuencia interna que pudiera de alguna u otra forma comprometer nuestras líneas de producción y nuestros procesos productivos. Y bueno, ¿qué les cuento del tema transporte? El tema transporte para mí en este momento, porque todo tiene que ver con la movilidad, es uno de los factores más importantes a observar dentro de la gestión de seguridad y salud, sobre todo ahorita que estamos en presencia del SARS-CoV-2 y sobre todo porque se trata de un espacio en donde no hablemos de los retrasos que pudiera tener, sino propiamente en cuanto a bioseguridad, no existe ningún control y se violan todas esas normas básicas, sobre todo la distancia, mantener una distancia adecuada entre las personas que pudiera minimizar el riesgo de contagio. Entonces, esto quizás como una introducción a lo que vamos a conversar son algunos aspectos, hay otros mucho más a detalle, que de alguna u otra forma debemos observar dentro de las gestiones de seguridad y salud para poder garantizar un exitoso 2021. Ok, tenemos la responsabilidad objetiva y subjetiva derivada de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Para algunos que están viendo esto, dirán, pero Dios mío, ¿qué hace esto aquí y por qué José Manuel va a volver a conversar sobre ese tema que creo que en un momento dado estuvo muy de moda, ya que las personas no entendían efectivamente por qué una organización debía responder o no frente a ciertos accidentes o enfermedades ocupacionales? Entonces, pero ustedes dirán, ¿por qué José Manuel está hablando de esto ahorita? Por lo mismo que toqué al inicio, ¿ok? Efectivamente, existe una obligación de elaborar un programa de bioseguridad. Y yo básicamente lo que les quiero explicar, sin entrar en detalles de si es una norma legal o no lo es, de dónde viene o, o hacia dónde vamos, es que de alguna u otra manera hay que refrescar un poquito los conceptos de responsabilidad objetiva y subjetiva y dónde están ubicados dentro de la legislación para entender que el programa de bioseguridad va a ser uno de los aspectos que van a ser evaluados o valorados tanto por un juez o por un funcionario administrativo, dependiendo del tipo de procedimiento, cuando nos encontremos en una situación como lo es un accidente o una enfermedad ocupacional. Y como les dije inicialmente, mi preocupación en cuanto a este tema de la responsabilidad objetiva y subjetiva asociada a los programas de bioseguridad gira en torno al alto porcentaje de secuelas que se han observado en todas aquellas personas que han padecido o han sido
ha padecido efectivamente el SARS-CoV-2. Entonces uno se dirá, perfecto, si yo tengo un trabajador que tiene SARS-CoV-2, ¿ok? Y este trabajador alega que el contagio del virus se dio producto de un accidente de trabajo dentro de la organización y pues él procede a presentar una demanda en los tribunales del trabajo, puede arrancar inclusive con un procedimiento administrativo y pues nos tocará a nosotros demostrar, como lo hacíamos con las patologías de origen musculoesquelética, sí, que nosotros fuimos básicamente un buen padre de familia y que hicimos todo lo posible para que esta situación no se diera. Entonces, ahí es por eso que yo considero que hay que retomar estos artículos viejos y entender de alguna u otra forma en dónde pudiera estar enmarcado el SARS-CoV, ¿ok? Y si pudiera generar o no algún tipo de responsabilidad para el patrono el contagio de un colaborador de SARS-CoV dentro de la organización, ¿ok? Debemos recordar que la definición de accidente de trabajo que contempla nuestra LOPSIMAT está en el artículo 69. Y recuérdense una cosa, en su contenido se habla claramente de la exposición a agentes biológicos. Obviamente, nosotros pensábamos inicialmente que eran los agentes biológicos que pudieran derivar de nuestro proceso productivo, como pueden ser algún tipo de hongos, algún tipo de bacterias, que de repente por algunos manejos, sobre todo en la industria de alimentos y de la salud, pudieran ocasionarse por algún tipo de mala praxis en temas de mantenimiento. ¿Ok? Pero aquí nos estamos refiriendo a algo que no está asociado a nuestro proceso productivo, pero sí está presente en nuestro centro de trabajo y pues de alguna u otra forma el contacto accidental con esta patología pudiera ser perfectamente reclamada por un trabajador bajo el esquema de un accidente de trabajo, porque hubo un contacto con un agente biológico dentro de la organización. Ahora, tocará a los tribunales o a los funcionarios o a los órganos administrativos determinar la responsabilidad de la organización frente a este hecho. ¿Okay? Posterior tenemos la definición de enfermedad ocupacional que está en el artículo 70 de la LOPSIMAT. Ahí no quiero quizás enfrascarme mucho a esto porque aunque se han escuchado rumores de que se pudiera incluir al SARS-CoV-2 dentro del listado de enfermedades ocupacionales, sobre todo en otras latitudes, yo soy de la opinión que esto lo veo lejano, más allá de que, por supuesto, como les comenté, en un tribunal venezolano algún juez pues cometa la imprudencia de considerar esta patología como de origen ocupacional, los cuales nos colocaría en una situación muy compleja, ¿no? Aquí quizás, en cuanto al tema SARS-CoV, nos podríamos referir aquí a esas secuelas que pudiera haber generado el SARS-CoV que de alguna u otra forma se pudieran confundir con algunos riesgos presentes en nuestra organización. ¿Ok? Entonces, quizás no me gustaría tanto enfocarme en este punto, pero hay algo que sí es importante entender. Nuestra legislación en todo momento ha contemplado que los accidentes y las enfermedades ocupacionales son hechos reales dentro de las organizaciones. Y por eso es que procura no penalizar a la organización por la simple presencia de estas situaciones, sino por el contrario, lo que penaliza en realidad es el nivel de incumplimiento, es que qué dejó de hacer la organización en materia de seguridad y salud para que de alguna u otra forma se pudiera dar esta situación de accidente de trabajo o de enfermedad ocupacional. Eso es lo que revisan los jueces al momento de valorar la carga de la prueba en una demanda de accidente de trabajo o de enfermedad ocupacional. Y a la antigua, con un listado de chequeo, verificando qué establece la normativa en materia de seguridad para las organizaciones y cotejándolo con el cumplimiento del caso que ellos están revisando. Entonces, ahí caemos en este punto. Efectivamente, si yo soy una organización y tuve un trabajador que tuvo cierto nivel de exposición
a una situación compleja y comentemos que se dio un accidente de trabajo, ¿cuál será la responsabilidad de la organización en este caso si José Manuel me está diciendo que la ley contempla estas situaciones y que si yo de alguna u otra forma cumplo con toda la normativa, no me voy a encontrar en un peor escenario? Bueno, nos encontramos con básicamente dos conceptos que suenan muy sencillos, pero que son sumamente importantes, como lo es la responsabilidad objetiva, que básicamente era lo que nosotros conocíamos anteriormente como la teoría del riesgo ocupacional, y que de alguna u otra forma nuestra legislación incluyó en la Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y las Trabajadoras del año 2012 en el contenido de ese artículo 43. Anteriormente, esta responsabilidad objetiva básicamente derivaba de la jurisprudencia. ¿Y qué era lo que establecía? Señores, si un trabajador entra a su organización en un buen estado de salud, valga la cuña para la obligación de hacer las evaluaciones de ingreso, efectivamente, al momento de su retiro, él debería estar en la misma condición. ¿Ok? Valga la cuña para la prueba de egreso. Entonces, ¿qué ocurre si, teniendo en cuenta esta situación, se presenta un accidente de trabajo que está enmarcado perfectamente en el contenido del artículo 69 de la organización? Pues obviamente, el 69 de la LOPSIMAT, pues obviamente uno podría pensar, José Manuel, si se da un accidente, lo que procederemos a valorar es si efectivamente hubo un incumplimiento de la organización frente a esta situación, de manera que se determine si hay o no la obligación de indemnizarlo. Entonces yo te diría, efectivamente, eso es completamente cierto. Vamos a valorar qué es lo que cumplimos y qué es lo que dejamos de hacer. ¿Ok? Pero la responsabilidad objetiva no le interesa qué hicimos o qué dejamos de hacer. Sí lo va a valorar. ¿Ok? Pero realmente lo que le interesa es evaluar lo siguiente: si existe una relación de trabajo, ¿ok? Si se dio un accidente o enfermedad o enfermedad de origen ocupacional, ¿ok? Y si efectivamente se dio una lesión. O sea, eso es lo único que necesita un juez en un tribunal al momento de valorar una causa relacionada, por ejemplo, en cuanto a un accidente de trabajo, para establecer cierto tipo de indemnizaciones, quizás más bajo un esquema de daño moral, ¿ok? Y cuyo monto se establecerá tomando en cuenta factores que no solamente van con el cargo que ocupaba y el ingreso, sino también el estrato social que ocupa ese trabajador, y establece quizás una serie de indemnizaciones que no son las más onerosas, pero que sí son importantes y que de alguna u otra forma dejan un antecedente que no es el mejor para nuestras organizaciones. O sea, en definitiva, cualquier trabajador que se accidente dentro de la organización de alguna u otra forma existe una responsabilidad objetiva, y esto quedó claramente establecido en el artículo 43 de la LOPSIMAT. Ahora vamos con la responsabilidad subjetiva. La responsabilidad subjetiva sí es la que les he venido hablando desde el inicio, que básicamente procederá siempre y cuando se valide que las organizaciones al momento de la ocurrencia de un accidente o de una enfermedad ocupacional no estuvieran en cumplimiento de la normativa que tanto en materia de seguridad y salud establece en la Constitución, la LOPSIMAT, su reglamento, las normas técnicas, el reglamento de las condiciones de higiene, de seguridad y del seguro del trabajo y todas aquellas normas que apliquen en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. Y ese es el punto que nosotros hemos observado a nivel de juicio, ¿ok? Y el nivel de cumplimiento a la normativa es lo que va a determinar si proceden esas indemnizaciones que establece la LOPSIMAT en el contenido de su artículo 130 y siguientes. Obviamente la definición per se de responsabilidad subjetiva está establecida en la LOPSIMAT en su artículo 129, y en los siguientes es donde nos establece los porcentajes de discapacidad y dependiendo de esos porcentajes de discapacidad y del incumplimiento a la normativa de la organización, a las obligaciones en materia de seguridad y salud, procederá el pago de una indemnización, ¿ok?
que obviamente se establece en base al salario y por años, y se determina un monto de años a indemnizar. Obviamente, para aquellas personas cuyo salario es en bolívares, a una organización le sonará mínimo pagar una indemnización de un año de salario. ¿Okay? Y de hecho yo tuve la oportunidad en marzo del año pasado, en febrero del año pasado, justo antes del inicio de la pandemia, la Jerezat Miranda estaba con un operativo de notificación o de entrega de certificaciones de enfermedades y accidentes de origen ocupacional, en donde muchas veces se acompañaba del dictamen pericial y uno veía que los montos a indemnizar pues se encontraban completamente fuera de mercado y con esto me refiero que hacia abajo, o sea, en un momento que el dólar estaba en 100, teníamos indemnizaciones que la Jerezat tardó, certificaciones que la Jerezat tardó en procesar 3 o 4 años y el último